Cierta ocasión se dice que el capitán de un puente de mando de un gran buque naval vio una luz delante en rumbo a una colisión y envió un mensaje que decía: cambie su rumbo 10 grados al sur. La respuesta vino del otro lado: cambie su rumbo 10 grados al norte. Entonces el capitán hizo otra señal: cambie su rumbo 10 grados al sur, soy capitán. La respuesta: cambie su rumbo 10 grados al norte, soy marinero de tercera clase. El capitán, furioso, hizo otra señal: cambie su rumbo 10 grados al sur, soy un acorazado. La respuesta: cambie su rumbo 10 grados al norte, yo soy un faro. Todos nosotros estamos navegando en el mar de este mundo. Todos nosotros nos encontramos en una dirección. Y la gran pregunta es: ¿de quién nos llevamos para ir en cierta dirección? ¿Quién impone esa dirección? La verdad es que el Señor es nuestro faro. El Señor es nuestra luz. El Señor es quien debe guiar la ruta por la que debemos de andar. De forma que no es el Señor quien tiene que ajustarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. La supremacía de Cristo en tu vida. Ese es el tema que vamos a estar considerando en esta ocasión. Pero lo he titulado con un subtítulo que dice: el caso de Saulo de Tarso. La supremacía de Cristo en tu vida. Pero vamos a verlo a la luz del ejemplo del apóstol Pablo y aplicarlo a nuestra situación. Este hombre fue alguien que llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todos los que admiramos al apóstol Pablo, enumeramos una cantidad de cosas a través de las cuales él glorificó el nombre del Señor en su fiel servicio a él. Alguien que tomó en serio la palabra de Dios y alguien que vivió para la gloria de Cristo. Ciertamente es digno de ser leído, es alguien digno de ser seguido. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le inspiró a escribir 13 epístolas del Nuevo Testamento que han enriquecido al pueblo de Dios desde que fueron escritas. Y aunque él dijo que su vida era Cristo, Cristo no fue su vida en todas las etapas de su vida. La primera parte de su vida era todo menos Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió que le llevó a pasar de una vida en la cual Cristo era nada o menos que nada, o alguien en quien él estaba en contra, a una vida en la cual Cristo era su todo, lo supremo, lo preeminente, para que en todo Cristo tenga la preeminencia? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. De manera que quiero presentarlo como un modelo de lo que sucede en la vida de un pecador cuando Cristo lo salva. El apóstol Pablo es presentado como modelo para los demás en más de un sentido. Él se presentó a sí mismo como modelo de imitar de lo que un creyente es. Dice en 1 Corintios 4:15: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. O sea, que le envía esta nota a los corintios, esta iglesia que recibió 2 cartas inspiradas por el Espíritu Santo.
Y lo que dice, lo que les dice es: sed imitadores. Hagan como yo he vivido. Y dice, les envío a Timoteo para que él les recuerde cómo yo he vivido, para que ustedes puedan imitar. Este hombre es capaz de llamar a otros a que le imiten. 1 Corintios 11:1, la misma carta más adelante, dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Era digno de ser imitado. A los filipenses, a los tesalonicenses, les dijo lo mismo. Pero Pablo también se presenta como un ejemplo de lo que sucede en la vida de un pecador cuando la gracia del Señor lo alcanza. Y en 1 Timoteo 1, si pueden buscarlo, en el capítulo 12, hasta el versículo 16, él dice lo siguiente. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Un ejemplo de lo que hace la gracia de Dios cuando alcanza a un pecador. Un ejemplo de cómo alguien que aborrecía a Jesús viene a ser su más ardiente seguidor. Yo quiero dejar a Pablo, dice el Señor, yo quiero dejar a Pablo como un ejemplo para que veamos qué yo puedo hacer en el corazón de un vil pecador rebelde que me aborrece. De un hombre perseguidor a un hombre dispuesto a dar su vida por Cristo. Pero ¿notaron algo? ¿Notaron cómo Pablo en pocos versículos identifica a Cristo como Señor 2 veces? Es interesante. Aquel que antes persiguió. Pero la gracia de nuestro Señor es más que abundante. Es algo incomprensible. El mismo Dios, el mismo Cristo a quien yo perseguí. Y en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Era como si uno nunca hubiera esperado escuchar a un hombre como Pablo llamar a Cristo Señor. De forma que primero veamos cuando Saulo era su propio Señor. Veamos primero, reflexionemos cuando Saulo era su propio Señor. El capítulo 7 de Hechos termina con la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Un evento que fue presenciado precisamente por Saulo de Tarso. Y el capítulo 8 comienza dejándonos saber lo que Saulo pensaba del apedreamiento de Esteban. Y dice Hechos 8:1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Él dice, eso está bien hecho, matar a ese perverso blasfemo, seguidor de Cristo. Ese era Saulo de Tarso. Y él mismo se integra a la lucha contra el cristianismo. Permítame leerles, no tienen que buscarlo, pueden seguirme a mí. Dice en Hechos 8:3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel.
determinado a perseguir al pueblo de Dios. En el capítulo 9, versículo 21, después que éste es alcanzado por el Señor, salvado por el Señor, entonces la iglesia está sospechosa. Cuidado si ahora él se está haciendo pasar por creyente para atraparnos a nosotros. Y dice en Hechos 9:21, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Es el mismo hombre, no es otro. De manera que estaban temerosos. Cuidado si viene a atraparnos. Más adelante el libro contiene dos ocasiones cuando Pablo da su propio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Uno está en el capítulo 22, donde dice en el versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, hablándole a los judíos, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Nuestros hermanos en Cristo fueron perseguidos por Saulo. Fueron perseguidos por alguien que después se convirtió en su hermano. Interesante. Y él mismo, una vez más, en el capítulo 26, vuelve a hablar de su propio testimonio y dice en el versículo 9 de Hechos 26, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y locamente enfurecido, seguía persiguiéndolos hasta en las ciudades extranjeras. Y llama la atención esa declaración, locamente enfurecido. Yo estaba atrapado, dominado por mi pasión en contra de Jesucristo. Más adelante en su vida él escribe una epístola a los Gálatas, más adelante en la revelación bíblica, y él dice en Gálatas 1:13, vosotros habéis oído acerca de mí, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. O sea, cuando él evalúa lo que él hacía, dice, yo perseguía de manera desmedida a la iglesia. No lo solo perseguía, yo la perseguía mucho. Él era su propio estándar de vida. Lo que él creía, eso era. Lo que él había aprendido era la verdad. Y aun siendo un judío y fariseo muy celoso en la ley, en realidad él se había colocado a sí mismo en el trono de su vida y había determinado hacer lo que quería. Y él creía, estaba convencido, de que él estaba sirviendo a Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Lo que no sabía era que Jesús era Jehová el Señor. Estaba engañado. Él ignoraba lo que realmente estaba sucediendo. Y fue precisamente cuando él se encontraba persiguiendo a los seguidores de Jesús que fue encontrado y salvado por Jesús. El milagro de la salvación ocurrió mientras él estaba más empecinado en atacar a Jesucristo. Y yo digo que él era su propio Señor en un sentido, porque en otro sentido, tal como enseña segunda a Timoteo, Pablo mismo, él estaba sirviendo al diablo, era un esclavo del diablo. Él es quien dice que nosotros debemos compartir el evangelio con los demás y la actitud con la que debemos compartir el evangelio con los demás, por si quizá Dios concede el arrepentimiento a los incrédulos y escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En otras palabras, la persona sin Cristo tiene un señor que es el diablo. O sea, en un sentido Pablo se veía como su propio señor y que él estaba haciendo lo que él quería, pero en otro sentido realmente era un esclavo de Satanás. Y esa es la condición de todo el que está sin Cristo. Ha sido la condición de todos los que estamos aquí.
Y Dios nos rescató de ese señorío diabólico. Hacíamos la voluntad del diablo y pasamos de esa esclavitud a ahora ver a Cristo como Señor. Pablo pecó de múltiples maneras. En Romanos 7, él explica cómo Dios usó el 10º mandamiento, no codiciarás, para mostrar lo pecaminoso que era su propio corazón. Era un hombre que dominaba la ley, conocía la ley, enseñaba la ley. Pero Dios de alguna manera usó ese mandamiento para revelarle cuán codicioso era él. O sea que hemos visto cómo él se declara perseguidor de Cristo, aborrecedor de Cristo y de sus seguidores. Y por otro lado, como él mismo dice, yo era un codicioso, mi corazón tenía codicia y la ley de Dios me mostró eso. Ahora, ¿eran esos los únicos pecados de Pablo? No, no creo. Pablo cometió muchísimos otros pecados. Pero lo que vemos en ese ejemplo de cómo Pablo se describe a sí mismo como perseguidor y como codicioso, es que hay pecados que pueden venir a ser dominantes en nuestra vida pasada. Donde nosotros a la hora de venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, podemos decir, Señor, perdóname por yo haber sido adúltero, perdóname por yo haber sido dominado por el alcohol, perdóname, Señor, por yo ser alguien que fui impaciente. Y cada quien va a tener 1, 2, 3 pecados que fueron dominantes en la vida. Y lo va a confesar. Eso no significa que no haya miles de otros pecados que hayamos cometido. Pero nos hacemos conscientes, Dios nos hace conscientes por su Espíritu de que somos culpables ante Dios y su ley por pecados particulares. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que venían a él y ¿qué debo yo hacer para bautizarme y ser salvo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, si tú realmente extorsionabas, no extorsiones más. Está señalando un pecado en particular. No era el único pecado del que eran culpables. Pero es como si nosotros nos quedáramos, Dios trajera luz sobre un pecado en particular y colocara ese foco brillante sobre el corazón. Y uno ve la miseria del corazón. Con cada quien que viene a los pies de Cristo, eso es lo que sucede. Y Pablo está viendo con claridad esa maldad de su corazón por ser un perseguidor, por haber sido un codicioso. Y así contigo y conmigo. La verdad es que Cristo nos salvó de todos nuestros pecados. Pero recordamos algunos de manera particular. Y como podemos ver en el caso de Pablo, el problema no era únicamente un asunto de comisión de pecados inmorales que pudo haber cometido, sino hasta el hecho de pecados de moralidad. ¿Y a qué yo me refiero con eso? O al hecho de que Pablo confiaba en su propia moral para salvación. Y en ese sentido la moralidad se convierte en un pecado. Idolatramos nuestra propia moral, porque yo no soy tan malo, yo he sido alguien recto, yo he hecho muy buenas obras, yo he sido gentil, yo he sido generoso. Dios me va a permitir entrar al cielo. Yo confío en que Él es bueno y me ve mis obras buenas y por lo tanto yo soy salvo. Quien cree eso no está creyendo en Cristo. Y eso fue lo que Pablo pudo ver en su propia vida. Él se dio cuenta de cuánto él apreciaba la religión judía y las cosas que él había aprendido en la religión judía. Y un texto que nos puede ayudar a ver qué tanto él confiaba en eso es Filipenses capítulo 3. Fue lo que él mismo describió como confiar en la carne. Confiar en la carne. No era fe, no era una confianza espiritual o del Espíritu de Dios, era una confianza en sus propios logros. Y dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión
que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora empieza a contrastar con su vida pasada y dice, no poniendo la confianza en la carne. Era lo que yo hacía. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Dice, si había alguien que podía confiar en que era merecedor del cielo por su buen obrar, merecedor del cielo por su apego estricto a la ley de Dios, era yo. Y él dice, si había alguien que podía confiar en eso, era yo. Confiar en ser bueno, confiar en ser apegado a la ley de Dios. Y esa palabra confiar es la misma que aparece en Lucas 18:9, cuando Jesús compartió la parábola del fariseo y del publicano. Cuando dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y la lección en esa parábola, ustedes recordarán, es el hombre que se veía pecador llegó a su casa justificado y el otro no. Porque la confianza en uno mismo es una señal de que no hemos confiado en Jesucristo. Gloriarse en Cristo Jesús y confiar en la carne no pueden coexistir. O pones tu confianza en ti o pones tu confianza en Jesús. Y es muy común hoy en día llamar a las personas a confiar en sí mismas. Confía en ti, ten fe. Y hay todo ese tipo de llamado que levanta a la persona en su ego. El llamado de las Escrituras es: no confíes en ti mismo. Confía en Jesús, descansa en Jesús. El conocido texto de Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso de trabajar y trabajar y trabajar por alcanzar el cielo. No es simplemente por nosotros portarnos bien en Semana Santa que llegamos al cielo. Hay personas que todo el año hacen todo lo que quieren, pero en Semana Santa es otra cosa. Y hacen lo que no han hecho en todo el año y piensan que por eso son merecedores del cielo. No, es que ni que te pases el año entero haciéndolo, mereces el cielo. Nadie se merece el cielo por lo que hace. Precisamente Cristo llama: venid a mí, los que estáis trabajados, cansados de procurar el cielo por su propio esfuerzo. Vengan a mí y yo les daré descanso. Porque es precisamente poniendo tu confianza en lo que Él es y lo que Él ha hecho que tú llegarás a tener la vida eterna. Tomad mi yugo y aprended de mí. Es un desaprender para aprender lo que Jesús dice. Confiar en su método. Tomad mi yugo, pero es tomar su yugo. Es tomar su yugo. ¿Ustedes saben lo que es un yugo? Aquí algunos son más del campo que otros. Yo sé que algunos han conocido lo que es que haya yunta de bueyes y que puedan trabajar en la tierra, y cómo los ayuntaban para que trabajaran juntos. No que un buey quisiera tomar por aquí y el otro buey por acá y lo ponían juntos. Bueno, dice Cristo que Él tiene un yugo. Y cuando Él salva a alguien, ¡oh, bienvenido! Ahora da vuelta en todo el terreno. No. Nos pone el yugo de Cristo y ahí andamos al lado de Cristo. Donde Cristo vamos nosotros, porque tenemos el yugo de Cristo. Eso es obediencia. Es seguir sus caminos. O sea que estar en Cristo no es ahora sí ando con libertinaje, lo que yo quiera. No, precisamente estamos hablando de la supremacía de Cristo en nuestras vidas. Él es Señor de nuestras vidas.
¿Qué confiaba Pablo? Bueno, dicen, leí Filipenses 3:4, dice, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Oigan lo que él dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. La mayoría de sus conciudadanos seguían confiando en las cosas que él confiaba. La mayoría de los fariseos seguían siendo sus propios criterios de vida. Las cosas eran como ellos decían, pero algo sucedió en la vida de Pablo que lo transformó. Y es lo que él dice en el versículo 7, pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algo pasó que cambió su sistema de valores. El ejemplo de Pablo nos enseña que se puede ser religioso, muy religioso, y con todo no ser de Jesucristo. Escribiendo a los Efesios, él hace una descripción de la condición de los pecadores antes de la salvación. Y les dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo, y cito aquí de la Reina Valera, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oigan, qué descripción. Podían ser muy religiosos, pero en realidad estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. ¿Usted se imagina dedicar toda su vida a ser religioso creyendo que usted tiene a Dios y no lo tiene? Eso es lo que él está diciendo. Durante esos días, Pablo jamás hubiera declarado que Jesús era el Señor, y mucho menos el Señor de su vida. Eso hubiera sido una locura. Y estando así, podemos leer de lo que ocurrió en Hechos capítulo 9. Hechos 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno de los que pertenecieran al camino, hablando del camino de los cristianos, tanto hombres como mujeres, a él no le importaba eso, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pero oigan el lenguaje que usa Lucas al escribir esto. Respirando todavía amenazas y muerte. Era como un toro salvaje, dispuesto a acabar con el cristianismo. En eso estaba, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Pero el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues a mí? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? No fue cualquier visión lo que él estaba viendo. No era algo que él estaba malinterpretando, que él no estaba seguro. Él se estaba dando cuenta que estaba en la presencia del Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense ustedes ser Pablo, determinados a destruir el cristianismo, y de repente se encuentran con Cristo mismo. Le dice: tú me estás persiguiendo a mí. En una visión donde ellos no están como dos luchadores que pesan lo mismo y tienen el mismo tamaño. No, tú eres Pablo.
El Señor diciéndole, me persigues. Y dice el versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Estando con sus ojos funcionando bien, no vio a Cristo. Y estando con sus ojos velados, conoció al Salvador. Imagínense los pensamientos vertiginosos que pasaron por la mente de este hombre durante esos 3 días. Dios lo ciega para que piense. Dios lo deja ciego para que reflexione. Y me imagino a todos esos textos del Antiguo Testamento que él se sabía de memoria, pasando por su mente y empezando a encadenar versículos, verdades de los salmos, de los profetas, quién era el que habría de venir, y empezar a atar cabos. Él es el Mesías, es el Señor. Y darse cuenta de cuán equivocado estaba. Yo pensaba que yo era el estándar. Ahora veo que yo no soy más que un siervo del Rey de Reyes, del Señor. Y esto nos hace pasar de cuando Pablo era su propio Señor a cuando Jesucristo vino a ser su Señor. Él empezó a verse con otros ojos. Empezó a ver las cosas que él había hecho con otros ojos. Dice en Gálatas 1:22, todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Ustedes se imaginan, él perseguía a los cristianos. Imagínense cuánto más perseguía a los que estaban predicando a Cristo. Y ahora es él mismo que está predicando a Cristo. Por eso oían decir, Señor, ¿ustedes saben quién está predicando? Ustedes se imaginan. ¿A qué tú no adivinas? Saulo. Uno le hubiera gustado estar ahí para oír esas reacciones. Y él dejó de enorgullecerse de lo que él antes hacía y ahora se avergonzaba de eso. Dice en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Si había alguien que confiaba en la carne, en esas cosas, era yo. Ahora me avergüenzo de eso que yo hacía. ¿Qué sucedió? Hubo una transformación en su interior, un nuevo nacimiento, una regeneración, una conversión, un arrepentimiento, una fe que solo Dios puede obrar. Pero recuerden lo que yo les decía al principio, eso es un modelo de la obra que Dios hace en todo pecador. Es lo que el Evangelio hace en todo pecador. Por eso yo les decía, todos nosotros tenemos pecados con los que hemos venido a Cristo. Y quizás recordamos esto y aquello otro y esto. Pero la verdad es que somos culpables de tantas cosas. Y en un instante de cosas de las que antes, ay hombre, tú piensas en eso. Ahora decimos, Señor, perdóname por haber hecho eso.
Y te entristece, no lo dice con orgullo. Y antes te enorgullecías de esas cosas. Además, hacías chistes con los amigos acerca de esas cosas. Pero ahora no. Por eso uno puede estar en un lugar tranquilo cuando desprevenidamente viene un pensamiento que nos recuerda un pecado que cometimos hace 50 años atrás. Como si hubiera sido ayer. Cosas en lo que en el momento lo hacíamos con gusto. Dios hace esa obra trayendo esa luz. ¿Cómo lo explica Pablo? En Filipenses 3 él sigue explicando esto. Y él dice en Filipenses 3:7, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo tenía un sistema de valores que en esa contabilidad había cosas que yo lo tenía como beneficio, que realmente eran gastos. No debía verlo como un ingreso, era un egreso. No estaba poniendo en las categorías adecuadas lo que yo hacía. Que para mí era ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Por eso vemos a tantos que se desviven por las cosas que uno dice, yo no voy a pasar mi vida en eso. Pero ¿quién hace esa diferencia? Dios, cuando cambia ese sistema de valores. Entonces sigue diciendo en el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. ¿Cuántas cosas son eso? Todas. Muy bien, muy bien. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Si alguien tenía en quien confiar en la carne, era yo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, por nada que yo hubiera hecho, por nada que yo hubiera obedecido de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mi confianza está en Jesús y en su justicia. Mi confianza está en que Jesús cumplió la ley de Dios de manera perfecta cuando estuvo en este mundo. Mi confianza es que Él murió en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha, sin tacha, porque nunca pecó, para cargar de esa manera con todas mis injusticias y mis faltas y mis pecados, y clavado allí en la cruz del Calvario sufrir el infierno que yo tenía que sufrir para llevarme al Señor y perdonarme y limpiarme de toda maldad, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, nada de lo que yo haya hecho, solo Él es mi Señor, mi Salvador. Esa transformación es del Espíritu de Dios. Solo Él puede hacerlo. Y ahora vienen palabras que uno dice, oh, y conocerle a Él. Pero Pablo, no lo conociste ya. Alguien que no conoce no puede decir eso que tú acabas de decir. Pero aún habiendo dicho eso, él dice, yo quiero conocerle más. Yo quiero conocerle más a Él. Yo quiero conocer el poder de su resurrección en mi propia vida. Wow. Ahora díganme ustedes, ¿de qué es capaz el poder de la resurrección? Y ahora preguntémonos, ¿qué tanto de ese poder estamos viendo en nuestras vidas? Si estamos hablando de la supremacía de Jesús en nuestras vidas, no se trata simplemente de nosotros, como veíamos ayer, entonar himnos hermosos que exalten a Cristo.
Se trata de nosotros anhelar con todo el corazón, como decía Pablo. Yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. ¿Cuánto poder es eso? ¿Cuánto poder? De manera que podamos ver ese poder al nosotros procurar la santidad. Señor, yo quiero ver ese poder teniendo compasión de lo perdido. Yo quiero ver más de ese poder ayudándome, Señor, a dejar hábitos pecaminosos. Yo quiero ver ese poder en mí cultivando virtudes que adornen mi vida para la gloria de tu santo nombre. Señor, que yo pueda dejar el descontento y cultivar un espíritu gozoso y satisfecho en ti. Porque muchas veces se habla del poder de Dios, el poder del Espíritu, más en el sentido de manifestaciones, de dones. Cuando lo que nosotros tenemos que procurar con todo nuestro corazón es esto que está diciendo el apóstol Pablo, ver el poder de su resurrección en nuestras propias vidas, transformándonos, apartándonos, santificándonos, usándonos en nuestros matrimonios, usándonos en nuestra familia con nuestros hijos, amando a nuestros padres, sirviendo a nuestros hermanos, alcanzando a los que no conocen, yendo a lugares donde otros no conocen a Jesucristo para que Cristo sea dado a conocer, apoyando con nuestras finanzas, que Cristo sea el Señor de todas las facetas de nuestra vida. Conocer el poder de su resurrección en nuestros bolsillos, en nuestras carteras. Sigue diciendo, y la participación en sus padecimientos. Lo que Pablo estuvo dispuesto a hacer por Cristo es indescriptible. Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vemos ahí más claramente por qué es que Él dice, para mí el vivir es Cristo. Porque confiar en Él era su pasión, aprender de Él era su pasión, obedecerle a Él era su pasión, proclamarle a Él era su pasión, glorificarle a Él era su pasión. Por eso le dijo a los hermanos en Hechos 20, yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Porque el amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5:14. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, incluyéndote a ti y a mí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Queremos hablar de la supremacía de Cristo? Hay que hablar de la supremacía de Cristo en nuestras vidas. ¿Son servidores de Cristo? 2 Corintios 11:23. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Para mí, el vivir es Cristo. Por eso él decía, esto yo procuro,
Vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. No tener nada en que mi conciencia me acuse de que Dios tiene una controversia conmigo por algo que yo haya hecho, pensado o dicho. Pero no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Yo no quiero que ningún hombre tenga algo que decir de mí. Dice, yo me esfuerzo. Esto procuro con todo mi corazón, porque Cristo es mi Señor. Las implicaciones de nosotros ahora estar en Cristo y no en el mundo, de no pertenecer al diablo y ser esclavos del diablo, sino siervos del Señor. Reflexionemos en todos los términos que el Nuevo Testamento utiliza para describir a los cristianos. Somos discípulos. ¿Qué significa que somos discípulos? Que aprendemos de otro. No somos nosotros que sabemos. Él nos dice. ¿Qué significa que somos siervos del Señor? Que no es nuestra voluntad, que es la voluntad del Señor la que nosotros hacemos. Manda, Señor, di tu voluntad y nosotros obedeceremos. Pero nos vemos tantas veces haciendo nuestros propios deseos, buscando, procurando intensamente hacer nuestra voluntad. Y si Dios permite, veremos mañana cómo nosotros no tenemos derecho a hacer nuestra voluntad en nuestras familias, ni tenemos derecho a hacer nuestra voluntad en nuestras iglesias, porque Él es el Señor, no nosotros. Sospecho entonces que tú y yo tenemos trabajo que hacer. Sospecho entonces que al estar escuchando de la supremacía de Cristo en todo el universo y ahora en nuestra vida personal, debemos preguntarnos si hay facetas de nuestras vidas personales, si hay áreas de nuestras vidas que nosotros todavía no queremos rendir a su señorío. Porque Él nos tiene una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué nos vale decir tú eres Señor si no es para hacer su voluntad? Y hacer su voluntad no es hacerla en aquella cosa en la que tú estás completamente de acuerdo y que te es fácil hacerlo, sino en aquellas áreas en las que te es más difícil. Puede ser, por poner un ejemplo, que haya alguien en tu vida que tú no hayas perdonado por alguna situación que ocurrió. Y hayas sido terco en no querer perdonar. Aun cuando Él te perdonó, tú no hayas querido otorgar el perdón a otra persona. Y puede ser que lo que Dios hoy te está diciendo es, ve a esa persona y perdónala. O puede ser que sea pedir perdón. Puede ser que sea el que tú pidas perdón a Dios por algo y vayas a una persona que hayas ofendido por algo que tú hayas hecho y pedir perdón a esa persona. Por poner un ejemplo. Porque cada quien tiene sus pecados. Por eso Juan el Bautista le decía, ustedes, tal cosa. Sí, te piden que vayas una milla, ve 2. Quiere el Señor permitirnos ver el poder de la resurrección de Cristo obrando en nosotros hoy, esta semana, permitiéndonos conocer niveles de comunión con el Señor, niveles de dependencia del Señor y de compromiso con el Señor que no hemos conocido. Pero ¿de dónde vendría esa suficiencia? Del Señor. Él mismo nos capacita. Por eso es conocer el poder de su resurrección, no nuestro. Es que Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la esperanza. Mi esperanza de decirles estas cosas no es que aquí hay 2 o 3 personas que tienen la capacidad. No.
La esperanza es el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y Él hace esa obra. O que Dios se glorifique en vuestras vidas. Y aunque ya tengamos años en el Evangelio, nos conceda de ahora en adelante dar un testimonio por el cual, así como dijeron de Pablo, se pueda decir de nosotros. Y al decirlo, dice, y glorificaban a Dios. Vamos a orar.